Mi nombre es Cariluz Dávila y seguimos hablando de las reacciones en solución. En específico, vamos a empezar hablando de las reacciones redox, pero en este video en específico vamos a hablar de los números de oxidación. Y básicamente el número de oxidación lo que me dice es cuántos electrones un átomo tendría, o en realidad gana, pierde, ¿verdad? Si todos los electrones que tiene en ese momento sean de él. Así que básicamente el número de oxidación me dice la carga que va a tener un átomo si ese átomo ganara o perdiera los electrones que tiene. O, o la realidad es que comparamos la cantidad de electrones que tiene con las que él trajo, ¿verdad? Y así nosotros podemos saber qué carga va a tener. Si ganó electrones, va a ser una carga un número de oxidación negativo. Si pierde electrones va a ser positivo y si no gana o pierde se queda en cero. Así que básicamente lo que me dice es el número de oxidación, cuál es la carga o cuántos electrones ganó o perdió cuando está en esa molécula o en esa especie, ¿verdad? En relación a lo que él trajo. Básicamente, si tenemos los átomos en su forma elemental, su número de oxidación es cero porque no ha ganado ni perdido electrones, porque está en su forma elemental. Así que cualquier elemento, ¿verdad? O cualquier átomo en su forma elemental, en su forma especie elemental, sea un átomo, sea un elemento atómico o sea un elemento molecular, va a ser cero su número de oxidación. Y, ¿verdad? Quiero enfatizar en esto porque si le ponen Na y Na es sodio, está en su forma elemental, ustedes pueden decir, es cero. Pero si le ponen O2, O2 tiene dos átomos, no es un átomo, pero la realidad es que como quiera va a ser cero porque esa es su forma elemental. Ahora, si tenemos iones, la carga que tenga el ion va a ser el número de oxidación. Ejemplo, si me están hablando del ion de sodio, el número de oxidación es positivo 1. Los números de oxidación se compone de dos cosas, un número y una carga, o un signo, un número y un signo. El número le dice cuántos electrones ganó o perdió y el signo le dice si los ganó o perdió. Si es positivo, los perdió y si es negativo, los ganó. En este caso vemos que sodio ha perdido un electrón. Recuerden que el 1 generalmente no se escribe, se da por sentado. Si fuera diferente a 1, estuviera escrito como por ejemplo en el ion del óxido o el ion del oxígeno, donde ese 2 negativo lo que me está diciendo es que ganó, porque es negativo, 2 electrones. ¿Ok? Ahora, es bien importante que ustedes recuerden, y me disculpan por la carraspera, es bien importante que ustedes recuerden que la suma de todos los números de oxidación me va a dar la carga de la partícula. ¿Qué les estoy diciendo con eso? Que, por ejemplo, tenemos H2O. Vean que aquí, al no tener nada, es un cero. La carga de esa partícula, que en este caso sería la molécula de H2O, es cero. Ahora, la suma de los números de oxidación que hay dentro de esta molécula, es decir, de los números de oxidación de hidrógeno y los números de oxidación de oxígeno, me va a dar la carga de esa partícula, que en este caso me debe sumar a cero. Es decir, la suma de los números de oxidación de hidrógeno y oxígeno de todos los hidrógenos y oxígeno me debe dar a cero. Otro ejemplo, ClO4 negativo. ¿Qué me está diciendo esto? Que la suma de todos los números de oxidación de esta molécula me debe dar a negativo 1. Y esto es bien importante que lo sepamos porque muchas veces nosotros sabemos el número de oxidación de un átomo, pero no del otro. Así que el que nosotros podamos generar una ecuación para poder buscar el número de oxidación de una especie es muy útil. Ahora, para hacer esto, es bien importante que ustedes recuerden, aparte de las reglas generales que les acabo de mencionar, estas otras reglas que van a ser específicas dependiendo de dónde se encuentren o del átomo. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A cuando estén en compuestos
el número de oxidación va a ser positivo 1, como en el caso de sodio. Porque los que están en el grupo 1A lo que quieren es perder un electrón. Así que los del grupo 1A van a ser positivo 1. Si usted lo ve en un compuesto, generalmente es positivo 1. Los del grupo 2A, positivo 2. Hidrógeno que está en el grupo 1A generalmente es positivo 1, aunque hay en algunos casos, por ejemplo, si están con metales, es negativo 1. Pero la realidad es que hidrógeno generalmente es positivo 1, sobre todo cuando está combinado con no metales. En el caso de flúor, que flúor está en la familia 7A, es negativo 1 cuando esté con metales o cuando esté con bono. Negativo 1. Generalmente flúor es negativo 1. Los del grupo 7A que están debajo de flúor, es decir, ya les dije flúor. Ahora, de cloro hacia abajo, que es la familia 7A, generalmente es negativo 1 cuando son átomos terminales. ¿Y cómo yo sé que es un átomo terminal ese átomo del grupo 7A? Porque está combinado con metales. Generalmente cuando está combinado con metales tiende a ser negativo 1. Ahora, cuando es un átomo central, es decir, cuando generalmente ese átomo de la familia 7A está enlazado a oxígeno o a otros halógenos, la realidad es que generalmente es diferente su número de oxidación. Y entonces ahí tendríamos que calcularlo. Pero cuando un elemento del grupo 7A esté enlazado a metales o a no metales, excepto con oxígeno y otros halógenos son de la familia 7A, va a ser negativo 1. Ahora, oxígeno generalmente es negativo 2 su número de oxidación. Oxígeno. Ahora, no siempre es negativo 2, podría ser negativo 1 cuando está en un peróxido. Pero generalmente el oxígeno está como negativo 2. ¿Okay? Ahora, ¿y por qué es importante que nosotros sepamos esto? Y aquí les voy a dar algunos ejemplos de números de oxidación. Aquí tenemos, vea que la familia 1A, como les mencioné, es positivo 1, excepto hidrógeno, que podría ser positivo o negativo, y les indiqué que depende de con quiénes se encuentren. Normalmente cuando está con no metales es positivo 1, pero si está con metales generalmente es negativo 1, pero podría ser ambos. Vea que oxígeno generalmente puede ser negativo 2, pero también podría ser negativo 1 cuando es un peróxido. La familia 7A, ¿ya? Les mencioné que es flúor negativo 1, y vea que los que están debajo de flúor también tienen dentro de sus números de oxidación negativo 1, y eso es cuando estén con metales o no metales, diferentes oxígenos y los halógenos. Si está con oxígeno o con halógenos otra vez les dije que son los del grupo 7A, va a cambiar y miren cuántos hay, cuántas diferencias hay. Así que ahí había que calcularlo dependiendo de cuántos átomos tienen enlazados y yo les voy a enseñar. Pero vean que hay diferentes. Ahora, vamos a decir que usted tiene ClO4 negativo 1 y usted quiere saber cuál es el número de oxidación de cloro porque usted sabe que puede ser diferentes, ¿verdad? Que podría ser diferentes números, no sabe si es positivo 1, positivo 2, digo positivo 3, positivo 5, positivo 7, ya sabe que negativo 1 no es. ¿Y por qué sabe que no es negativo 1? Porque está con oxígeno. ¿Ok? Así que usted puede generar una ecuación que dice, ok, pues X, y ese va a ser el número de oxidación de cloro. Usted sabe que sumándolos a los números de oxidación de oxígeno, de todos esos oxígenos, me debe dar a negativo 1. Ahora, recuerde que tiene 4 oxígenos. Así que usted tiene que incluir ese 4 dentro de su fórmula. Vea que tengo X, que va a ser el número de oxidación de cloro, más 4 por negativo 2. Y ese negativo 2, ¿de dónde sale? Sale porque ese es el número de oxidación de oxígeno, que generalmente tiene oxígeno.
Y esa suma va a ser igual a -1 y sabemos que es -1 porque esa es la carga que tiene esa partícula. Cuando nosotros vamos despejando, vea que aquí tenemos esto, nos movemos el -8 hacia el otro lado, así que queda como x es igual a 8 menos 1 y eso nos da +7. Lo que significa que el número de oxidación de ese cloro es +7. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer el N2O4. Vamos a hacer el número de oxidación de nitrógeno en esta molécula. Ok, en este caso, queremos el de nitrógeno y vea que puede ser diferente dependiendo de con qué esté. Así que vamos a hacer la ecuación. Vamos a escribir la ecuacióncita. Sería 2x. ¿Y por qué 2x? 2 porque hay dos nitrógenos. X porque no conozco el número de oxidación de nitrógeno. Más 4 por -2. ¿Por qué 4? Porque hay 4 oxígenos. ¿Por qué -2? Porque ese es el número de oxidación de oxígeno. Y esa suma me debe dar igual a 0. Así que tenemos nuestra ecuación y lo que tenemos que hacer es despejar para x. Vamos a hacerlo poco a poco. Tenemos 2x menos 8 es igual a 0. El -8 nos lo llevamos para el otro lado de la igualdad, así que termina 2x es igual a 8. Despejamos, recuerden que tenemos que despejar para x, así que dividimos entre 2. Lo que nos queda, y sigo aquí arriba, que x es igual a +4. Y sabemos que es positivo porque se canceló el negativo, ¿verdad? Y cuando se queda el número sin signo es positivo. Así que va a ser X o el número de oxidación de nitrógeno +4. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que hacer. Voy a detener aquí un momento para que ustedes intenten hacer este ejercicio buscando el número de oxidación a todos los átomos en estos compuestos. Ok. Yo espero que haya detenido la presentación o el video y los haya intentado para entonces hacerlos. Ok. Cloruro de zinc es ZnCl2. Cloruro de zinc es un compuesto iónico, lo que significa que la carga que tenga esos iones monoatómicos va a ser su número de oxidación. En este caso, zinc es 2 positivo, es porque esto viene para acá, y cloruro es, aquí hay un 1, lo que significa que viene para acá. Ya sabemos que en un compuesto iónico se escribe primero el ion positivo y después el negativo. Así que sabemos entonces que zinc es, el número de oxidación es +2, mientras que el de cloruro es -1. ¿Ok? Vamos a ver el otro. En el otro tenemos trióxido, aquí no es con C, es con X, trióxido de azufre. Hacemos exactamente lo mismo, queremos determinar el número de oxidación. El de oxígeno sabemos que va a ser -2. Cuando ustedes escuchen que es un óxido, es -2. El oxígeno es -2. Así que vamos a hacer la ecuación. Tenemos X, porque no sabemos todavía el de azufre, más 3 por -2, otra vez, el 3 viene por el subscrito de oxígeno, -2 por el número de oxidación de oxígeno, y eso me debe dar igual a 0 porque SO3 no tiene carga. Así que cuando despejamos, tenemos entonces que el número de oxidación del azufre es +6. Recuerde que el número de oxidación del oxígeno es -2, por ser un óxido. Vamos entonces con ácido nítrico. Ácido nítrico, su fórmula es HNO3.
Mi recomendación es que para este punto usted la lista que aparece en el documento suplementos del prontuario haya leído y aprendido la lista de los ácidos que aparecen ahí. ¿Okay? Debe estar como en la página 8 de ese suplemento. Entonces, ácido nítrico, HNO3. H está con no metales, es positivo 1. Oxígeno es negativo 2. Le dije que oxígeno realmente es negativo 2. Pero nitrógeno no lo sabemos. Así que vamos a construir la ecuación que me va a permitir calcular el número de oxidación de nitrógeno. Así que sería positivo 1 más X, porque todavía no sabemos, más 3 por negativo 2, eso es igual a 0. Bueno, pues vamos a despejar para X. Tendremos entonces, vamos a empezar, 1 más X menos 6 es igual a 0. Vamos a dejar la X sola, así que nos vamos a llevar todos los demás datos hacia el otro lado. Así que queda X es igual a 6 menos 1 y eso me da positivo 5. Lo que significa que el número de oxidación de este nitrógeno es positivo 5.